Se conoce el Acuerdo Municipal de Referencia 2204-2025. Esto tiene que ver con la versión del convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Para lo cual le doy la palabra a los compañeros del Comité de Deportes. Adelante. No sé si es ellos o don Genio, pero tienen la palabra para que expongan el tema. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, doña Rebeca? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, ya don Juan Manuel se está uniendo en este momento para que pueda exponerles el convenio y el compañero Edwin. Perfecto, adelante. Buenas tardes a todos. Esta propuesta Buenas de tardes, Edwin. reglamento fue ya analizada por el Departamento Legal de la Municipalidad de Belén con base al reglamento anterior y actualizándolo con la nueva ley o con la modificación al nuevo Código Municipal que se aprobó a principios de este año. El articulado en su generalidad es el mismo. Dentro de las cosas importantes se baja la vigencia del mismo creo que era de 20 años a 10 años y se integra dentro del articulado la administración de la nueva propiedad que se encuentra ubicada al costado del polideportivo que recientemente fue adquirida por la Municipalidad de Belén. No sé si hay alguna pregunta, si lo pudieron leer para puntualizar. Dice don Enio que era de 14 años. Hace la aclaración. Sí, efectivamente, sí es. Ulises, adelante. Gracias, Gil. Sí, yo tenía unas 2, 3 consultas. La primera de ellas es relacionada con en la parte un segundo, en la parte novena, la cláusula novena, que tiene que ver con los funcionarios, o sí, los funcionarios que le van a dar seguimiento a este convenio. Yo quería preguntar si a los funcionarios, digamos, que se menciona ahí, porque veo que dice, vamos a ver, dice el de Ciudad Inteligente, pero menciona otros dos que no entendí muy bien, o si es solamente Ciudad Inteligente. Si es solo Ciudad Inteligente, bueno, y los demás, conocer si se les consultó previamente a ellos que se les va a asignar la fiscalización de este convenio. Esa es la primera consulta que tenía. No sé si hago las demás o esperamos primero con esa. Si gustas, hace las demás de una vez, Ulises. Ok. En el transitorio que se está agregando, ahí vamos a ver si en la parte tercera, cláusula tercera, hay un transitorio donde ahí hay un error, porque menciona que los fondos que se van a recibir de los alquileres se van a invertir en el comité o en las instalaciones, ¿verdad? Pero hay que recordar que ya eso tiene un fin y ese fin se aprobó en el Plan Estratégico Municipal 2025-2029. Me aboco a leer la página 63 del Plan Estratégico que indica en lo siguiente. Dice, una mirada a las fuentes de financiamiento del presupuesto de inversión nos muestra lo siguiente e indica, el diseño y la construcción del Teatro Municipal se propone financiarlos con una parte de recursos del impuesto de bienes inmuebles y patentes, una parte de superávit, un préstamo de 1.000 millones de colones y un fondo que se acumulará con los alquileres que genere la compra del terreno contiguo al polideportivo. Al comprar el terreno contiguo al polideportivo, legalmente habría que mantener los contratos de alquiler vigentes que se aprovecharían para el teatro. E inclusive en la parte de financiamiento, ya en la tabla propiamente, ahí viene muy claramente la proyección del monto que se tendría. Entonces, eso sí habría que modificarlo, ¿verdad? Para que se le dé
el origen a esos fondos que ya previamente como Consejo Municipal hayamos aprobado. Adelante, Rebeca. Sí. A ver, Ulises, por favor, ¿podrías aclarar la primera pregunta? Que es que no la entendimos. Sí, don Juan Manuel, un gusto. Es relacionada más que nada a la parte de la municipalidad, no tanto el Comité de Deportes. Es donde se dice cuáles funcionarios de la municipalidad, de la administración, le van a dar seguimiento al convenio o van a fiscalizar el convenio. Digamos, cada convenio que establece la municipalidad se asigna a un funcionario o varios para que se le dé seguimiento a ese convenio respectivo. En el caso nuestro, yo consultaba si se conversó de previo, si ya se le informó al funcionario de la unidad de ciudad inteligente, y desconozco, porque es que no me queda clara la redacción en cómo está, si van a haber otros funcionarios que le van a dar supervisión, fiscalización o seguimiento a este convenio. Bueno, entre las funciones que el Consejo Municipal, de donde nosotros pertenecemos, nos delegan a nosotros toda la parte de lo que es deporte y recreación. Entonces, al tener nosotros acceso a esa nueva instalación, somos nosotros los que debemos tener el seguimiento y ver qué es lo que se hace con el bien. Si la municipalidad por sí sola, por reglamento, por lo que sea, quiere asignar una persona a que le dé seguimiento, podría yo decir que es doble trabajo, porque en realidad cuando ustedes aprueben este convenio, van a delegar esa función en nosotros, como nos la han delegado en toda la historia de todos los otros convenios. Ahora, es importante tal vez recordar, yo no sé si ustedes leyeron todo el historial de dónde viene este acuerdo, cuando don Eliezer es el que insiste en que la municipalidad delegue todo lo que es la administración y dirección de todas las propiedades deportivas. Se llamó el primer paso, que era el convenio entre la municipalidad y el Comité de Deportes, y luego el Comité de Deportes con las asociaciones. Creo que, no sé si contesté bien, pero el propósito aquí es que si la municipalidad nos va a delegar a nosotros, o el consejo nos va a delegar la función de administrar esta nueva instalación, no sé si será necesario que un funcionario municipal esté supervisando o involucrándose en esta función que es estrictamente del comité. Gracias. Gracias, don Juan Manuel. Sin embargo, esto es un tema administrativo, entonces me parece a mí que don Enio podría resolverlo de la mejor forma si la consulta que don Ulises estaba mencionando. Don Enio, adelante. Bueno, buenas tardes. Aprovecho nuevamente para ofrecer las disculpas, que tenía un problema con mi máquina personal, que no quise traerla para la casa y por eso me enlacé hasta minutos después. Con respecto a este tema, bueno, yo no tengo aquí a la mano el texto de la versión final que nosotros dictaminamos, pero tal vez puedo mencionar algo en abono a lo que don Juan Manuel está señalando. En primer lugar, hay que decir que en el convenio anterior, a lo largo de todos estos años, creo que no hay evidencia de ningún inconveniente, por lo menos de tipo formal, que haya generado algún tipo de problema con el convenio que recientemente cumplió los 14 años. Entonces, digamos que estamos en buenos términos y con una relación, digamos, objetiva, transparente, etcétera, con el comité.
pero la dirección jurídica en estos momentos está implementando una consideración de la auditoría para la implementación de las normas NICS. Entonces, hay dos normitas NICS que nos obligan a que cuando se suscriben convenios y se establecen responsabilidades mutuas para el fin de un convenio, como es este caso, se deben definir los responsables. Entonces, la recomendación jurídica, bueno, aunque las normas NICS no lo dijeran, nosotros siempre hemos tenido este cuidado. Siempre es bueno tener una contraparte técnica de convenio, tanto desde el punto de vista, en este caso, del comité, como de la municipalidad. Como reitero, no recuerdo exactamente el texto de lo que pregunta don Ulises, pero sí es indispensable que haya una contraparte de la municipalidad. Con respecto a que si se le solicitó criterio al responsable o el encargado de Ciudad Inteligente, no lo sé, no lo sé. Yo nada más me limito a establecer o a corregir o a recomendar quién debe ser la persona que debe estar en la contraparte técnica. Y por supuesto que técnica y legalmente la contraparte técnica municipal tiene que ser el encargado de todo lo que son los bienes municipales o los edificios municipales. Entonces, en este caso, lo del comité no debe ser una excepción. Al igual que don Daniel fiscaliza, en el caso de Ciudad Inteligente, que fiscaliza el convenio con el préstamo del edificio para el EVAI de San Antonio. Igualmente tiene que haber una contraparte técnica en este convenio. Que eso creo yo que es una mejora desde el punto de vista del convenio que se quiere suscribir y desde el punto de vista también de darle cumplimiento a las normas NICS. Gracias, don Enio, muy claro. Ulises, adelante. Gracias. Sí, digamos, en la parte novena, la cláusula novena dice así: fiscalización por medio del coordinador de Ciudad Inteligente y Servicios Generales y vienen unos puntos suspensivos, taca, taca, taca. La municipalidad y el comité cantonal fiscalizarán, bueno, y viene lo demás. Yo creo que esa parte novena ocupa esa aclaración, porque, digamos, no creo que sea prudente como aprobarlo con esos puntos suspensivos. Perdón, don Ulises, toda la razón. Eso lo dejamos así para que el comité designara una persona. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sería bueno también que el comité la pueda designar. Y yo, bueno, nada más con esto, sí es, entiendo, digamos, lo que menciona don Enio, ¿verdad? Que a él no le corresponde como haberle dicho a la persona, pero sí creo que, digamos, para curarnos en salud, ¿verdad? Como consejo municipal, sí sería bueno saber si ya, digamos, procedimentalmente se dio la comunicación para que se sepa que se le va a asignar esta tarea. Vamos a ver, las instalaciones que se le van a dar al Comité de Deportes, ¿verdad? Son, creo que las más grandes, o sea, son mucho más grandes incluso que la propia municipalidad, ¿verdad? Entonces, dentro de sus cargas laborales, es algo que tendrá que considerar el funcionario de Ciudad Inteligente y Servicios Generales eh, para efectos, digamos, de darle atención a todo eso, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Yo creo que si podemos solventarlo, ya sea con la consulta formal, Gilbert, si usted puede ayudarnos ahí como a consultar, creo que con eso todo bien. Lo otro que yo manifestaba era el tema, ¿verdad? De corregir lo que ya el plan estratégico tenía y se había aprobado, lo de los fondos de los alquileres. Rebeca, adelante. Ok, aclarado el punto es que nosotros, de parte de nuestra, es el administrador, la administración, o sea, la funcionaria sería Rebeca, y una contraparte de la municipalidad. No sé a quién designarían, pero me parece que siempre hemos tenido una excelente relación con jurídicos y no sé si don Enio aceptaría o no sé a quién designaría la municipalidad. Ya don Enio lo dejó claro, don Juan Manuel. Lo que pasa es que no tenemos la certeza del funcionario, ¿verdad? Si
si a él se le comunicó ya. Sin embargo, eso es un tema meramente administrativo, honestamente, y yo creo que no nos corresponde a nosotros. Más sin embargo, pues sí es bueno conocer, ¿verdad? Si el funcionario está enterado o no. Yo sí creo eso. Y tenemos el otro tema que decía Ulises, que eso pues Ok. me parece que no se va a negociar, y eso sí me gustaría escuchar a don Enio, porque ese Perdón. acuerdo sí está tomado por parte del Consejo Municipal sobre los fondos que se iban a recibir de esos alquileres, y Perdón. el acuerdo pues está tomado, ¿verdad? Sí, Don Enio, tal sí, vez si nos perdón, responde. perdón, Dele, don Juan Manuel. sí, perdón. Ok. Vea, ese acuerdo, se tomó en función de que el comité estaba de acuerdo en que el teatro municipal fuera incorporado al edificio que se estaba adquiriendo. Pero en el momento en donde el teatro municipal se le asigna una cantidad de dinero, creo que eran 200 millones, y un lugar para establecerse, este convenio, este asunto de los recursos que se generan, ya no tienen vigencia, porque el acuerdo fue después de que se tomó este acuerdo. Entonces, además, tenemos una circunstancia, que es que ya los inquilinos, por ejemplo, el inquilino principal, nos comunicó que en el mes de diciembre ya deja de ser inquilino en el edificio este. Entonces, los recursos en estos momentos no van a ser extraordinarios para complementar la política que se estableció en ese acuerdo. Pero sí quiero dejar claro que esa condición era cuando íbamos a compartir con cultura, con el teatro, las instalaciones. En este momento cambiaron las circunstancias, no solamente porque al teatro se le asignó recursos y una área, sino que tenemos ya notificación de que hasta diciembre los inquilinos van a formar parte del alquiler de dicho bien. Don Edwin, adelante. Don Edwin. Perdón, no había Bueno, activado el micrófono. En el punto anterior, nada más para que quede claro ahí la redacción y no tengamos inconvenientes. Era vamos a ver, de la fiscalización, quedaría de noveno, fiscalización por medio del coordinador de Ciudad Inteligente y Servicios Generales de la Municipalidad y la administración del Comité Cantonal fiscalizarán la ejecución, etcétera, etcétera. Nada más como para que quede ahí la nota. gracias, don Edwin. Adelante, Ulises. Sí, bueno, no, ese tema yo creo que, Gilbert, podemos dejarlo en el sentido de que tengamos la certeza de que se le comunicó al funcionario. Con el tema de lo del teatro, eso, digamos, quedó muy claro en el punto. Vamos a ver, si vamos al plan estratégico municipal, en la página 62, ahí sale con claridad los ingresos con los que se va a financiar el teatro, ¿verdad? No viene en ningún lado, con todo respeto a lo que dice don Juan Manuel, de que eso estaba amarrado a que el teatro se iba a hacer allá, porque inclusive el plan estratégico viene a posterior de que se aprobó aquel acuerdo municipal donde ya se decía dónde va a ser el teatro, ¿verdad? Que es al costado de la biblioteca. Entonces, ese punto, como usted bien lo decía, Gilbert, creo que no, o sea, no está en discusión. Hay que modificar esa cláusula, ese transitorio, para que se aclare que el destino de los alquileres de esa propiedad va a ser para financiar el fondo para el futuro teatro. Y tengo un par de consultitas más ahora que estaba viendo lo de las plazas, pero no sé si arreglamos esto primero y luego pasamos a eso otro. Eso de las plazas tiene que ver con esto, Ulises.
Ah, bueno, las plazas de fútbol, te mencionas, estaba pensando en plazas de personal. Déjeme fútbol. resolver este tema y ahorita pasamos a ese otro. Adelante, don Juan Manuel. Sí, con mucho gusto. Vea, Ulises, un plan estratégico y un plan anual operativo son referencias que usted tiene para actuar, pero no están escritas en piedra. Usted puede cambiar. El problema es que las circunstancias que se dieron en la adquisición de la del bien cambiaron totalmente. Ya usted, la cultura el teatro tiene sus recursos y tiene su terreno. Cuando se negoció y estábamos en esa negociación, era que el bien que se está adquiriendo era precisamente para compartirlo con la instalación de un teatro, la remodelación de un teatro. Y por supuesto que en ese sentido, y estábamos hablando de que íbamos a tener un periodo de 3 años, pero hoy las circunstancias son otras. No tenemos un periodo de 3 años. El comité en este momento está asumiendo el mantenimiento. Hubo que hacer una modificación, coger 27 millones de otros lugares para financiar la seguridad. Entonces, el punto que es importante para el comité es, uno, que las circunstancias en las que se dieron ese acuerdo no son las que resultaron después de la negociación. Dos, los inquilinos que tenemos no van a ser por 3 años, sino que ya nos dieron la notificación de que en diciembre terminan los contratos de ellos. Y eso es la realidad. Lo que está en un plan estratégico y lo que está en un plan anual operativo son elementos, armas que la administración o los que dirigen el ente tienen para caminar y dirigirse, pero no están escritos en piedra. Tienen que ser razonablemente y tener la capacidad de poder variarlos. Y eso es normal en un plan estratégico o en un plan anual operativo. La posición del comité es firme de que los recursos que genere en este momento esa propiedad, que no van a ser más de 6 meses, tienen que ser administrados por el comité, porque se asumen responsabilidades muy grandes. Ahora, cuando esa gente se desaparezca, nosotros vamos a tener que asumir el mantenimiento y la seguridad de esa propiedad, y no van a haber recursos de dónde cogerlos. Entonces, de los recursos que el comité tiene, vamos a tener que planificar, ¿ya? y ejecutar ese mantenimiento. Entonces, no es de gratis, no es fácil lo que viene para el comité. Así es que, don Ulises, en ese sentido, pues discrepamos, y esto es normal, pero la posición del comité es, y vuelvo a repetir, que fue posterior a lo que se dio efectivamente cuando se adquirió la propiedad. Gracias, don Juan Manuel. El tema con eso, don Juanma, es que el acuerdo es muy claro para el Consejo y el Consejo no puede brincárselo. Para aprobar esto así, porque yo lo estoy consultando por aparte de don Luis, pues tendríamos que derogar ese otro acuerdo del pasado. Y eso se tiene que hacer en una sesión del Consejo. Pero bueno, don Ulises, adelante. Gil, sí, digamos, el plan estratégico, como bien dice Juan Manuel, puede que no esté escrito en piedra, pero debemos intentar lo más posible apegarnos a él para hacer las cosas de forma ordenada. Ese bien, digamos, que se está comprando, no lo compró el Comité de Deportes, digamos, con su plata, lo está comprando la municipalidad, fueron 1.700 millones de fondos municipales. Yo creo que el comité tiene que ir preparando estratégicamente cómo va a hacerse cargo de eso cuando ya esté completamente libre.
Pero lo cierto es que en lo que existe en este momento, en la aprobación del plan estratégico, sí era suficientemente claro que para los fondos con los que se va a financiar el presupuesto, porque este fue un buen, digamos, plan estratégico municipal, el mejor que se haya hecho, porque antes ni siquiera se le agregaba con qué se iban a financiar los proyectos, las obras, las inversiones, y en este plan estratégico 25-29 que votamos por unanimidad, sí se hizo. Y si uno ve el fondo para el teatro, incluye dentro de lo que se espera los alquileres de ese edificio que se estaba adquiriendo. Independientemente de que un arrendatario se vaya antes o no, digamos que se fuera mañana y solo se recaudaron 4 millones, bueno, esos 4 millones tendrán que ser para el fondo para el teatro, porque así estaba contemplado. Entonces, yo creo que ese punto, ¿verdad? Esa cláusula, hay que modificarla, porque en el texto que estamos viendo acá, lo que indica es que eso se va a utilizar, dice, los ingresos provenientes de los arrendatarios y cuotas de mantenimiento serán destinados a cubrir los costos operativos para mantener los servicios que a la fecha se prestan a los arrendatarios, y el resto de los ingresos se considerarán para un fondo para futuras inversiones en dicho activo en el momento en que se pueda ir disponiendo las instalaciones. Eso no está de acuerdo a lo que está en este momento en el plan estratégico. Si se quisiera eventualmente cambiar el plan estratégico, como dice Gilbert, pues habrá que cambiarlo en una sesión del Consejo Municipal, pero no acá. Con este texto, así como está, en ese transitorio único, en el tercer punto, digamos, eso sí habría que modificarlo. Don Edwin, adelante. Muchas gracias, don Gilbert. Bueno, nada más para poner en contexto dos cosas. A la hora de adquirir la propiedad, no se adquirió completamente con fondos totales de la municipalidad, sino se tomaron 90 millones de colones que tenía el Comité Cantonal de Deportes previstos para inversión en obras, que posiblemente algunas de esas hubieran sido para mejoras de este edificio. Eso nos lo constató don Jorge González cuando el año anterior nos dieron el superávit y venía los 90 millones de colones disminuidos del superávit. Además de eso, dentro de los costos de operación de la propiedad, existen dos rubros, uno que es alquiler y otro que es cuota de mantenimiento. El Comité Cantonal de Deportes, en el momento en que se compra la propiedad, tiene que hacerse cargo de lo que es la seguridad del inmueble y tiene que garantizarlo por el total de la cantidad de años que están los contratos firmados, porque como muy bien dice Ulises, aunque hayan dicho que se van a ir, no sabemos si se van a ir. Entonces el comité tiene que planificar una inversión ahí anual de 27 millones de colones que no estaba prevista en la cuota de mantenimiento, a como se da en estos momentos. Y adicional a eso, por ejemplo, el día de hoy, uno de los arrendatarios, Nipro, llegó y nos presentó una solicitud de que tenemos que ir a hacer varios trabajos de reparación en las paredes porque les está ingresando el agua en unas maquinarias y están unas maquinarias en peligro que ellos tienen, que son muy costosas y que también tienen goteras en el techo. O sea, el costo de operación del inmueble que está ahí es alto, y por lo que nosotros tenemos previsto y por lo que se ha dicho, el monto que se adquiera de aquí a fin de año, que es donde estaría, por ejemplo, el arrendatario mayor, porque a Gimnasia tendríamos que dejar de cobrarle en el momento en que se firme el convenio para disminuir las cuotas que pagan los usuarios, y ahí disminuiría considerablemente lo que percibe. Lo que estoy tratando de decir es que si recibimos los alquileres de aquí a diciembre, como está diciendo este artículo, o como pretendía decir ese artículo, lo que se haría es casi que recuperar la inversión que el Comité de Deportes está haciendo en estos momentos a la hora de adquirir la propiedad. Gracias, don Edwin. Yo ahí, compañeros, no quiero entrar en más discusiones. Yo sí estaba firme en avalarlo. Yo quiero saber si ya tengo la posición de Ulises, pero sí quisiera saber la posición de doña Teresita. Y también quiero saber la posición legal de don Enio, qué ocurre con esa cláusula, ¿verdad? Más que ya hay un acuerdo antes a esta cláusula. Entonces, me gustaría escucharlos, don Enio o Tere.
Bueno, no sé si doña Teresita estará disponible. ¿Me escuchan? Sí. Sí, que estaba buscando un lugar más adecuado porque estoy en un lugar público y, y entonces quería tener espacio. Sí, me gustaría que Tere, se te corta. me Tere, se te está cortando. a ver si me muevo. Es que por buscar espacio se me fue entonces la cobertura de internet. Dame un segundo. Don Enio, si gusta, vamos para ir adelantando. Vamos, yo aquí creo que debemos pensar en, vamos a ver, desde mi propia lógica, obviamente somos administración pública y tenemos que respetar la legalidad de las cosas que existen. Digamos, la tranquilidad que me da es que no estamos intentando suscribir un convenio con cualquier organización, ¿verdad? Estamos, ¿cómo se llama? Disponiendo de un bien para una entidad que jurídicamente ha sido creada para estos fines y cada vez que se le hace una reforma al Código Municipal en esta materia, estas competencias se fortalecen más. O sea, nosotros tenemos ahorita un órgano de desconcentración, así denominado por la última reforma al Código, que tiene una labor típica que es justamente el administrar instalaciones deportivas. La única salvedad que hay que considerar es que el comité no es el dueño de los inmuebles, pero por lo demás, el comité está para eso, está creado para eso y tiene la expertise y trayectoria para eso. Eso es como un recordatorio, digamos, importante. Número dos, si una cláusula de un convenio contraviene una disposición de un acuerdo, pues si hay voluntad, lo que corresponde es lo que dice don Luis Álvarez en el sentido de que debe dejarse sin efecto el acuerdo. Yo, por ejemplo, en la justificación y en toda la tramitología que me correspondió en la adquisición de este terreno, que realmente fue un procedimiento bastante, digamos, complejo por una serie de factores externos, como por ejemplo quién era el propietario anterior. Entonces sí fue necesario hacer una suerte de enderezar y encauzar la adquisición con aspectos muy claros. Uno podría pensar que con los acuerdos que se adoptaron, que este consejo adoptó, que era justamente el fin que se quería con el edificio, que era, en resumen, la ampliación del polideportivo, y así quedaron los acuerdos, pues uno podría suponer que la lógica de lo que arrastraba ese proyecto conllevaba el tema de los alquileres, más allá de lo que ya ampliamente han explicado los señores miembros del comité. Entonces, pareciera, sin ninguna duda, que hay que dejar sin efecto esos acuerdos que pudieran contravenir al convenio, pero hay algo que quisiera agregar y que a veces nos toca señalarlo desde la administración, es que estamos en una incertidumbre de una transición entre un convenio y otro. Entonces, no debería haber una prolongación en la aprobación de este convenio porque alguien podría interpretar que estamos sin convenio, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que entrar a valorar si el convenio anterior se prorrogó o no se prorrogó. Lo mejor es tener un convenio más remozado, más actualizado, con las nuevas disposiciones y con los nuevos bienes que se adquirieron. Gracias. Gracias, don Enio. Tere, Sí. listo. Ok, Adelante. si me dan la palabra, entonces yo voy a externar mi criterio. Yo considero, bueno, y que dice que escuché el argumento de don Enio, porque me preocupa ese apartado que diga que
nos quedemos sin convenio y que no hay prórroga, ¿verdad? Y pienso que si don Luis nos está recomendando en su momento que se tenga que derogar, digamos, los acuerdos que están poniéndose aquí sobre tela de análisis, la pregunta mía va más bien devolviéndosela a don Luis. En mi caso, yo estoy de No acuerdo está don en Luis, aprobar Tere. el convenio. ¿Perdón? No está Bueno, don está Luis. don Enio. Está don Enio. Ok. En mi caso, yo soy de acuerdo en aprobar el convenio, porque sobre todo por razones de tiempo, siempre tenemos que andar corriendo con este tema de los plazos, de que se vencen y que nos quedamos sin tal o cual contrato o convenio. Entonces, a mí me parece correcto tomar esa decisión. Y con respecto a los acuerdos que menciona el compañero Ulises, sí es a lo que yo le preguntaría a don Enio, ¿cuál es la mejor manera para poder avanzar en la aprobación del convenio y ver de qué manera se resuelve eso? Porque bien se ha explicado aquí que en el momento en que se compró el terreno, ya se compró para el Comité de Deportes y que a su vez se asignó un terreno y un monto dentro del presupuesto para lo que era cultura. Entonces, más bien esto me trae cierta confusión de que estamos como haciendo una ensalada rusa acá que no es lo que procede. Yo digo sinceramente, si es un convenio apenas de manejo que se le asigna como el comité que es parte de la misma municipalidad, y bien lo explicó Juan Manuel, entonces, no sé, siento que el otro tema deberíamos de buscarle una solución para no atrasar esta votación. Gracias. Yo pienso lo mismo que usted, Tere, que no deberíamos de darle más largas y apoyar, pero bueno. Don Juan Manuel, adelante. Vean, coincido con Teresita que una cosa es el convenio. Hay en esta redacción que dice que de acuerdo a los costos de operación, de que nosotros lo que queremos es que los costos de operación que incurramos en el proceso de la administración de este bien, y si los inquilinos van a estar durante un mes, 2 meses o 3 meses, que se nos reconozcan a nosotros esos costos. Eso es lo que a nosotros en el fondo nos interesa. Sabemos que no vamos a contar con estos fondos eternamente, pero por lo menos en este periodo de donde van a existir esos recursos, que ese acuerdo contemple la necesidad de que el comité establezca y se cure en salud de que los recursos que se generan con esos dineros cubran los gastos de operación. Eso es una de las cosas mínimas que podemos negociar o plantear en la negociación para que esto salga adelante y todos quedemos satisfechos. Ulises, adelante. Gracias. Digamos, aprobar el convenio así como está implicaría, Gilbert, que de facto se cambia el plan estratégico, ¿verdad? Entonces, si eso es lo que ustedes van a dictaminar, se requeriría modificar además entonces el plan estratégico que ya se había aprobado. Porque, repito, o sea, esto es algo que ya estaba de esa manera, digamos, a la hora de hacer la distribución de los ingresos para el proyecto del teatro, se contaba con esta plata, ¿verdad? Entonces, si vamos a modificarlo, bueno, habrá que decirlo como lo decía don Enio ahora, derogar el acuerdo o modificarlo, pero el plan estratégico tendría que modificarse, ¿verdad? En cuyo caso yo, compañeros, yo les adelanto que yo en esa parte sí no estaría de acuerdo. Me parece que es un compromiso que ya anunciamos públicamente como Consejo Municipal, tanto cuando se aprobó el presupuesto extraordinario del año anterior como cuando
se aprobó el Plan Estratégico Municipal 2025-2029, ahí estaba integrado, o sea, no es que sean cosas distintas, es que, digamos, son excluyentes. Esa cláusula tercera, con ese transitorio, es excluyente de lo que ya estaba aprobado en el Plan Estratégico Municipal 2025-2029. Tendría que buscarse entonces, digamos, qué otra fuente de ingresos vamos a tener para sufragar ese dinero que estaríamos perdiendo, porque el Comité de Deportes, yo creo que debió haber, digamos, previsto que ese dinero ya estaba en el plan estratégico. Asumiría que un documento tan importante el Comité de Deportes lo conoció, lo estudió en su momento, ¿verdad? El plan estratégico municipal 25-29. Lo otro que yo quería consultar, y aprovecho de una vez para decirlo, para que no se nos haga muy tarde, es cómo es que está dándose. Ahí, digamos, yo vi algunas cláusulas que mencionaban sobre los alquileres del Comité de Deportes, pero cómo estamos funcionando con respecto a los privados. Quiero poner un ejemplo, con la Asociación de Belén de Fútbol y el tema de las plazas de deportes de los 3 distritos y las instalaciones propias del polideportivo para con un tercero, que es en este caso el equipo de Escorpiones, ¿verdad? Que es también un privado. ¿Cómo está funcionando ese ligamen o esa triangulación? Comité de Deportes, Asociación de Fútbol y Escorpiones. ¿Cómo queda eso enmarcado o autorizado en este convenio? Ok. Adelante. Bueno, ok. El convenio, hay dos cosas importantísimas. Una es que el comité, ninguna asociación ni ningún grupo puede alquilar las instalaciones. Eso lo hace directamente el comité. Ok, la administración de las plazas está en función del comité. Es el comité quien las administra. Ahora, las asociaciones, cuando se firma el convenio, no pueden, se les establece que no pueden alquilar la instalación, pero sí pueden cobrar los servicios que ellas prestan. Entonces, hay una diferencia entre alquiler y cuota. Ok, entonces es importante que eso lo tengamos claro y en el reglamento está bien establecido de funcionamiento. Eso es, ese tema, está así como lo estoy explicando. ¿Y cuál era la otra pregunta, Ulises? Sí, don Juan Manuel, como a modo de ejemplo, digamos, cómo funciona el tema de Escorpiones, ¿verdad? Donde está o Ok, estaba, no sé está bien, bien, está bien. Asociación de Fútbol, Escorpiones, Comité de Deportes. Ok, Y el uso de la bueno, instalación. eso es un convenio que lo establece el Comité de Deportes porque eso tiene la facultad del comité de hacerlo. El convenio rige en donde se calculan 26 horas semanales de acuerdo al tarifario y eso da X cantidad de dinero que al final tiene que pagar Escorpiones 52 millones de colones. Pero el comité le cede a Escorpiones y hacia todas las otras disciplinas la capacidad de que, digamos, el comité, el Escorpiones, tiene que pagar esos 52 millones. ¿Cómo los paga? Bueno, una de las formas es cuando cambió la cancha de sintética, que estaba muy mal, y que invirtió 180 millones de colones. Invierte todos los años 24 millones de colones o 25 millones de colones en uniformes, o sea que el Escorpiones paga los uniformes de todos los chiquillos que van a los Juegos Nacionales. Ellos tienen, de acuerdo al convenio, tienen que darle mantenimiento a la cancha, tienen que limpiar alrededor de la cancha y también si la cancha pierde caucho por diferentes razones, porque la lluvia se lo lleva, etcétera, etcétera, ellos tienen que mantener cierto número de kilos al año que tienen que suministrar para que la cancha se mantenga en buenas condiciones. Es decir, en el convenio
hay una infinidad de cláusulas en donde ellos tienen que cumplir y que sean exactamente, lleguen a 52 millones de colones. Ya en este momento, la cancha del polideportivo va a tener que ser cambiada de nuevo para poder llenar los reglamentos, las especificaciones de la FIFA. Entonces hay que ponerle un nuevo césped sintético que llene esas especificaciones. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Y hay 300 millones de pesos o 200 millones de pesos, pero que Escorpiones los tiene que asumir porque ese es el requisito de FIFA. Entonces, no sé si quedas satisfecho con la respuesta. Gracias, don Juan Manuel. Adelante, Ulises. Gracias. No, está interesante, don Juan Manuel. Me surge una duda que tal vez don Enio ahí me la pudiera aclarar. O sea, si entonces Escorpiones está invirtiendo en instalaciones públicas que son de la municipalidad, esto no requeriría un convenio, digamos, como ha sucedido en otras oportunidades, aprobado en este caso por el Consejo Municipal. En el tanto estamos hablando de un bien de dominio público municipal. O sea, esta inversión que está haciendo un privado en instalación pública no debió haber pasado, o por qué razón, digamos, no pasó por el Consejo Municipal para su aprobación, por esta razón, digamos, de que fue un privado invirtiendo en instalación pública. Don Enio, adelante. Don Ulises, si la memoria no me traiciona, sí hay un convenio con dictamen jurídico y recomendaciones jurídicas y sí está aprobado y creo que está vigente. Por el Consejo Municipal, don Enio. ¿Me permite? Adelante, don Juan Manuel. Sí, buenas. Ok, gracias, señor presidente. Vea, señores, todo lo que es relacionado a deportes y recreación, la personería jurídica instrumental le permite, y así está establecido y así está la jurisprudencia, el comité tiene la capacidad de firmar los convenios. Por eso es que no van al consejo. Por eso es que cuando en el convenio con la universidad, que es un tercero, y este convenio creímos conveniente que la municipalidad lo conociera, porque implicaba un tercero que, aunque es relacionado con prestar un servicio al comité, como era un tercero y no con uno directo, con uno de nuestros miembros o de nuestro grupo de asociaciones, creímos conveniente que el consejo lo conociera, como está establecido en el reglamento del comité y aprobado por el consejo, que dice que la personería jurídica instrumental solo le permite al comité firmar acuerdos relacionados al deporte y a la recreación. Y para eso hay un acuerdo de la Procuraduría, que creo que es el C-305-2007, en donde la Procuraduría avala que los comités puedan firmar los convenios siempre y cuando sean relacionados con deporte y recreación. Gracias, don Juan Manuel. Ulises, adelante. Gracias. No, nada más, dos cositas. Con los uniformes, yo lo que tengo entendido es que los muchachos, digamos, pagan los uniformes, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces que está funcionando ese asunto? Y sí quiero, digamos, como saber los alcances instrumentales que tiene el Comité de Deportes, porque habría que verlo. Don Enio nos dice que sí, que eso, pues existe un convenio. Yo creo que sí, lo habré visto, pero lo que me da curiosidad o lo que no
no logro tener claridad es si esto no debe haber pasado por el Consejo Municipal. Puede que me equivoque, pero yo al menos no recuerdo que el Consejo Municipal haya aprobado un convenio relacionado a la inversión de un privado en bienes públicos como lo son el polideportivo para efectos de excursiones. Y solamente para que no se nos quede atrás, lo apunto nada más para que veamos que son dos pendientes que tenemos todavía, el tema de Daniel Vargas, si se le consultó, y el tema de qué vamos a hacer con el Plan Estratégico Municipal 2025-2029. Gracias, Ulises. Ya acá está don Luis conectado, justamente para ver esos dos temas primeros que vos estabas diciendo, don Luis. Ya le doy la palabra a don Mauricio. Es que hay dos temas que Ulises pregunta, y es que en el articulado, en el 9, justamente en el artículo 9, viene un punto que tiene que ver con la fiscalización que se tiene que dar. Entonces ahí se pone que pues el fiscalizador va a ser el coordinador de la unidad de ciudades inteligentes y el comité de deportes de la administración, ¿verdad? Como tal. Entonces Ulises consulta que sí es, ¿perdón? ¿En el convenio o en el acuerdo? Sí, en el convenio. Entonces Ulises consulta que si se le hizo la consulta, ¿verdad? Valga la redundancia, a Daniel Vargas. Gil, me permite nada más Adelante, sí. un breve paréntesis. Digamos, el tema de lo de Daniel Vargas no es una consulta jurídica, porque, digamos, eso es de la administración. Es un tema de prevenir, digamos, la relación laboral que a veces sabemos que es complicada en la municipalidad. Esa pregunta, tal vez, realmente no es jurídica, porque esa es una cuestión de la administración, eso lo sabemos muy bien. Es nada más conocer. Usted lo acaba de decir, es algo administrativo, y si la Correcto, administración por se eso lo yo pone sus pregunté, funciones al funcionario, por eso, Gilbert, yo no se lo pregunté quiera uno no quiera, tiene que a hacerlo. Luis. Se lo pregunté en el sentido de que deberíamos conocer, y quería conocerlo sanamente, digamos, si se le dijo al funcionario que él va a tener que asumir esto. No es un tema legal porque clarísimo está, digamos, creo que no hace falta que con todo respeto que don Luis lo diga, clarísimo está que eso es administrativo, pero sí sería bueno saber si el funcionario lo sabe, ¿verdad? Y con la otra pregunta, don Luis, que si es de índole legal, es que, vamos a ver, se nos comenta acá, y es parte de lo del convenio, que un privado está invirtiendo en bien público. No, Ulises, ahorita vemos esa parte. Porfa, salgamos de lo del transitorio que vos preguntaste. Hacerle la consulta directa a don Luis para salir primero de eso. Bueno. Ok, aquí estoy viendo el convenio. El artículo 9 dice que el artículo 61 del reglamento para organización y funcionamiento del comité dispone y se transcribe, pero dice que el comité será administrador de las instalaciones y podrá conceder en comisiones de instalaciones deportivas la administración y mantenimiento. Eso, o sea, ese es el artículo 9 que me estás hablando. No, ya Ulises dejó claro, don Luis, que eso no era un tema que él tenía legal, ¿verdad? Entonces, más bien, le pido a Ulises que le haga la consulta sobre el otro transitorio. Vamos a ver, don Luis. Cuando el Consejo Municipal aprobó el Plan Estratégico Municipal, en sesión para ello, aprobó en ese plan estratégico varios proyectos y sus financiamientos, ¿verdad? Uno de ellos era el proyecto del Teatro Municipal, y ahí quedó muy claro en ese acuerdo del Consejo Municipal y en todo el plan estratégico que los alquileres de la propiedad que se va a comprar, y eso está en el digamos, articulado tercero, en el transitorio que tiene el articulado tercero, el Consejo Municipal aprobó que los fondos que se van a conseguir de los alquileres que se van a mantener todavía vigentes hasta que ya terminen esos arrendatarios, digamos, los privados, eso va a nutrir el fondo para el teatro, ¿verdad? Sin embargo, esta propuesta de convenio dice otra cosa, distinta a lo que ya el Consejo Municipal había aprobado y que quedó tal cual en el Plan Estratégico Municipal 2025-2029, aprobado ya por el Consejo Municipal. Ante una situación de esas, donde ese transitorio del artículo tercero es excluyente, ¿en qué condiciones puede avanzar eso si es excluyente de ya un acuerdo tomado por el Consejo Municipal? Bueno, es excluyente en el tanto la decisión la tiene que tomar el Consejo Municipal.
se supone que el plan estratégico orienta o define las actuaciones y políticas del Consejo, pero no es algo que esté escrito en piedra, es un plan. Lo que sí hay que hacer es justificar por qué varía. Ahora, el Comité Cantón le está mandando este convenio para conocimiento del Consejo. Si el Consejo solicita que se hagan ajustes, ustedes podrían dictaminar que, visto el convenio, se recomienda realizar un ajuste en el siguiente sentido, y lo pueden recomendar. Pero lo más importante a considerar es que no se trata en sí mismo un tema de legalidad. El plan estratégico perfectamente podría ser ajustado o modificado en el tanto sea necesario y sea un acto motivado. Lo que no se vale es decir, no, lo quitamos y lo queremos diferente y no se explica por qué. Ese sería el problema que le veo, hacer la modificación sin explicar por qué. Muchas gracias, don Luis. Excelente. Don Enio, adelante. Perdón, don Enio. Don Mauricio tenía primero la manita levantada. Don Mauricio, adelante. Claro que sí. Buenas tardes. Voy a ser muy breve. Nada más, porque ya se ha discutido suficientemente y yo también tengo que retirarme en un minuto. Pero nada más quería dejar constancia de que comparto las preocupaciones de don Ulises y concuerdo también con las observaciones que está haciendo, que me parece que deberían tomarse con mucha atención. Simplemente quería dejar constancia como ciudadano y miembro de la sociedad civil de Belén, que avalo esas preocupaciones y también coincido con ellas. Simplemente, muchísimas gracias. Gracias, don Mauricio. Don Juan Manuel, adelante. Como estamos aquí dialogando y conversando, el comité, la única gran preocupación es que no se nos recargue a nosotros la administración de este asunto. Acuérdense cómo fue que se dio la negociación. Primero nosotros propusimos un financiamiento a largo plazo. La administración dijo o propuso, miren, es más fácil y nosotros tenemos los recursos, comprémoslo. Entonces se invirtió en esa instalación que ha sido maravilloso. Aquí el tema es que en el plan estratégico nuestro no está contemplado la adquisición porque no sabíamos. Entonces, ahora nosotros tuvimos que tomar 28 millones de colones de otros programas para hacerle frente a la administración, como ya se los he explicado. Entonces, yo sugiero que en el acuerdo que quieran tomar o que les parezca, que tomemos en cuenta lo que el asesor don Luis Álvarez ha dicho, que sin menoscabo de los intereses del comité, prevamos los costos de mantenimiento del inmueble, de los recursos que provienen de los alquileres, que es lo más justo. Acuérdense que nosotros presentamos en nuestro plan estratégico, nuestro plan anual operativo en junio del 2024, que es un año antes de que se adquiriera o 8 meses antes de que se adquiriera el bien. Una vez que ya está adquirido, bueno, había que hacerle frente al servicio de mantenimiento. Entonces, la municipalidad, mientras se procesaba, se daba el proceso de compra, nosotros tuvimos que asumir las cuotas de mantenimiento de seguridad y servicios. El punto es aquí es que no nos carguen la administración de ese bien totalmente al comité, porque nosotros no lo habíamos previsto. Y segundo, que de acuerdo a la recomendación de Luis, es que se tome en cuenta esos costos de operación para que no tengamos que incurrir en tomar recursos de otros programas para
subsidiar esos gastos de mantenimiento y servicios que son necesarios para que el edificio siga funcionando. Adelante, don Enio. Gracias, don Gilbert. Yo quería aprovechar que estaba don Luis Álvarez para tal vez hacerle ver unos datos que tal vez yo ahora mencioné, pero desde el punto de vista jurídico tiene su importancia para ampliar más. Luis, cuando este bien que se ha venido pretendiendo adquirir a lo largo del tiempo, más de un lustro en los antecedentes que quedaron en el expediente que fueron a notaría al Estado, fue necesario hacer una precisión mayor ante la incertidumbre que le generó al notario que tenía el expediente de que para qué era el bien que se estaba adquiriendo. Entonces fue necesario corregir o modificar acuerdos del Consejo para dejar en el pasado la pretensión de hacer un complejo cívico-deportivo o deportivo-cívico en ese terreno o ese inmueble que se adquirió. Entonces, este consejo, por ahí del mes tuvo que haber sido por ahí el mes de febrero o marzo, toma el acuerdo y ya afina la pluma y dice, es para una ampliación al polideportivo. Y así se ejerció la potestad de compra forzosa por la vía de la expropiación administrativa. Fue para adquirir un inmueble para el desarrollo o la ampliación del polideportivo por una serie de necesidades en ese ámbito. Eso quería señalarlo porque entonces, sí, como don Ulises ha estado insistiendo de que hay una confrontación con acuerdos vigentes, pues dentro de la lógica, basado en el artículo 16 de Ley General, es lógico, es conveniente, digamos, enderezar cualquier voluntad política en el pasado para perfilar la razón de la inversión de tantos recursos. Creo que es la transacción más importante que ha hecho la municipalidad en los últimos años, donde se hace una compra por esta vía. Entonces, indudablemente, que todo lo que esté, digamos, vinculado o que sea accesorio a la compra del terreno, como puede ser el tema del arrendamiento, está vinculado para mí también para el tema del destino que requiere el bien, como es el desarrollo o la ampliación del polideportivo. Quería que don Luis tuviera eso claro, porque probablemente don Luis no tiene esos antecedentes que sí quedaron en el expediente ante la notaría del Estado. Gracias, don Gilbert. Gracias, don Enio. Don Luis, adelante. No, lo que acaba de decir Enio es esencial por una razón, porque evidentemente todo lo que ya se acreditó en el expediente condiciona el uso de la propiedad en los términos en las que la municipalidad lo justificó. Es decir, todos estos antecedentes en un bien de dominio público, y recordemos que en deporte y recreación evidentemente va a ser dominio público, tendrá que cumplir con esos presupuestos. No podríamos decir que se justificó para un fin X y ahora se cambia de rumbo sin justificar esa situación. Entonces a mí me preocuparía nada más lo que decía anteriormente, que se vayan a hacer ajustes que no están considerando esos antecedentes y sobre todo que no consideran la posición del comité cantonal, que es parte o contraparte de todo esto. Lo que acaba de decir don Juan Manuel es esencial. Si en algún momento se toma por cuenta del Consejo una decisión que afecte temas operativos del comité cantonal, vamos a tener entonces un problema en el cual el Consejo va a tener que justificar por qué tomó esa decisión contra condiciones previamente establecidas y ya no se puede desconocer lo que consta en el expediente. Excelente, don Luis, muy claro, muchas gracias. Ulises, adelante. Yo creo que es bueno traer a colación lo que menciona don Enio, porque desde hace muchísimo tiempo ya había quedado claro que esa extensión
esa propiedad que se estaba comprando era para una extensión del polideportivo. Es decir, de que eso iba a ser para cultura, hace muchísimo tiempo se descartó. Lo que no veo es dónde tiene que ver esto con el hecho de que sí se había dicho que el ingreso de los alquileres una vez comprado se iba a destinar a un fondo municipal. Ahí es donde yo no veo dónde está la relación del tema. Vamos a ver, es clarísimo. Se compró para expansión del polideportivo, lo teníamos clarísimo. Cuando el plan estratégico se aprobó, eso ya se sabía, ya se consideraba. Y aún así, avalamos en un acuerdo del Consejo Municipal que el destino de los alquileres, ¿verdad? Los alquileres se iba a usar para ese fondo. Entonces, eso es lo que me parece, digamos, que no observo la relación que hay entre una y otra. Es clarísimo que se compró y así se aclaró inclusive que es para el polideportivo, pero el destino de los fondos, que es fondo, digamos, que va a percibir la municipalidad, sí contraviene lo que ya el Consejo Municipal había establecido. Y reitero, cuando se aprobó el plan estratégico municipal, no estaba sobre la mesa, eso se había descartado hace mucho tiempo, que eso iba a ser para cultura o para el teatro, para cualquier otra cosa que no fuese, porque así estaba ya contemplado, para la expansión del polideportivo. Don Luis, tal vez si nos ayudas con ese tema que Ulises acaba de consultar, porque me parece que la posición suya y la de don Enio, que son abogados, pues ya está muy clara, ¿verdad? Pero sí sería bueno que nos quede claro a todos aquí en la comisión. Sí, bueno, es que el hecho de que esté en el plan estratégico no puede contradecir otras condiciones que en un conflicto, y tuviéramos que escoger jerarquías, son las que prevalecieron, que fueron los antecedentes. Aquí solo quedaría un asunto. Si eso es incompatible, habrá que ajustar el plan estratégico en lo que sea incompatible con lo que se quedó o con lo que quedó debidamente acreditado. Ahora, eso es un tema que puede ser de mera interpretación, pero ya para eso tendríamos que sentarnos y decir si hay contradicción o no con los antecedentes. Pero me parece que en primera instancia, si esa contradicción existe, el que sea ese plan estratégico. Excelente, don Luis, muy claro. Yo creo que este tema está muy, muy claro. Ahí, don Luis, yo sí voy a pedir entonces cómo se podría redactar el acuerdo, porque ya con lo que usted explica y con lo que don Enio está explicando, ya a mí me queda claro y yo aprobaría ese convenio. Hoy recomendaría como comisión al Consejo Municipal aprobar el convenio en los términos que ya don Enio revisó y que el Comité de Deportes lo aclaró. Entonces, yo creo que ahí sería, don Luis, que usted nos ayude a ver cómo se redacta, porque habría que poner entonces dentro del acuerdo ese cambio en el plan estratégico. Adelante, Ulises. Gracias. Me hace falta la última pregunta, Gil, que estábamos Sí, hablando a ahora. eso iba. Es que estaba cerrando este tema ya para pasarte a vos la palabra para que hicieras la otra consulta. Adelante. Gracias. Don Luis, nos explicaba ahora don Juan Manuel González que un privado, en este caso Escorpiones, el equipo, ha invertido varias decenas de millones en el polideportivo. Y digamos, a lo que yo tengo entendido y ha procedido siempre, cuando un privado va a invertir en bienes de dominio público, hay un convenio que debe ser debidamente avalado por el Consejo Municipal. Pero don Juan Manuel nos mencionaba que la cédula jurídica del Comité de Deportes tiene o su fin, digamos, instrumental le permite suscribir estos convenios sin necesidad de haber pasado por el Consejo Municipal. Yo en eso tengo la duda de cómo funcionan esos casos, porque al final de cuentas el polideportivo pertenece a la municipalidad. Bueno, es que ahí hay una norma superior, que es el Código Municipal, que permite la firma de convenios en delegación. Si el titular del inmueble es la municipalidad, tiene que haber un convenio de delegación para que el Comité Cantonal de Deportes administre. Ese convenio, el marco en el cual se autorizaría. Si el convenio permitía por delegación que el comité pudiera eventualmente suscribir otros tipos de convenios, no sería necesario que pase por el Consejo porque ya pasó el convenio marco. Ahora bien, es cierto que el Comité Cantonal de Deportes tiene una personería instrumental que le permite tener cierto grado de independencia en la toma de decisiones. Tanto es así que, por ejemplo, el presupuesto del Comité Cantonal de Deportes nunca pasará por el Consejo y lo aprueba la Junta, para decir un ejemplo. Pero en ese marco, si el inmueble
inmueble está a nombre de la municipalidad, tiene que existir el convenio de delegación, donde de acuerdo al Código Municipal el Consejo lo habría autorizado. El que nos va a decir si se puede o no se puede firmar ese convenio en los términos en los que se suscribió es ese convenio marco, para entender que ya estaba preautorizada la competencia. Excelente, don Luis. Muchas gracias, Ulises. No sé si tienes alguna otra pregunta o te quedó claro. No, ahí me quedó la duda, o sea, claro con lo de Luis, pero entonces ahora me queda la duda de si el convenio vigente establecía que eso era posible. Me gustaría ahí revisarlo. Y pues no, digamos, con lo otro es saber cómo se va a redactar el acuerdo para efectos de la modificación del plan estratégico. Y ahí le pido, como le digo, la colaboración a don Luis Álvarez, para que el acuerdo sea lo más correcto y legal para presentarlo al Consejo Municipal. ¿Cómo lo podríamos redactar? O sea, lo único que me preocuparía en la forma en la que me están pidiendo esto, que no tener los documentos y redactarlo a mano alzada, es cuando uno puede cometer errores. Yo lo que les recomendaría es aprueben el convenio y pueden poner un artículo genérico que diga que en todo lo que se oponga a esta aprobación del convenio, procédase a realizar los ajustes en los instrumentos de planificación, incluido el plan estratégico, lo cual tendrá que ser analizado con posterioridad, pero yo me atrevería a redactar de una vez que se cambie el plan estratégico en los siguientes términos y ponerle puntos y comas porque no lo tenemos a mano. Yo por lo menos no lo tengo aquí, entonces para que ustedes avancen, la intención tiene que quedar clara. Se aprueba el convenio y todo lo que se le oponga, incluidos los instrumentos de planificación, se tendrán que ajustar prevaleciendo el convenio aprobado. Excelente, don Luis. Muchas gracias. Don Juan Manuel, adelante. Gracias. Que aquí estamos tecnológicamente. Un momentito. Adelante. Ok. No, nada más para insistir en el artículo, no me acuerdo ahorita cuál es, y hay que tener bien establecido de que los convenios fuera la personería jurídica instrumental. El artículo 61 del reglamento lo dice. Ok, el artículo 61 del reglamento del comité lo dice, que nosotros tenemos la facultad, de acuerdo a la personería jurídica, para suscribir los convenios de deporte y recreación. Lo que no es relacionado con esos dos rubros tiene que ir al consejo. Por ejemplo, es el convenio con la universidad. Lo mandamos al consejo porque teníamos la duda de que si nosotros teníamos la facultad de firmar ese convenio con la universidad. Mejor dijimos, mandémoselo al consejo para que ellos no lo avalen. Lo mismo sucedió con el convenio de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, cuando se perdieron los 7.500 millones, 7 millones y medio de colones, que fue un convenio que nadie avaló, ni la junta directiva, sino que el antiguo presidente se dio las facultades de firmar un convenio con la UNA, que nadie supo, nadie entendió, y que hoy estamos esperando que el órgano director lo aclare, porque en esa ocasión se extramilitaron los que estuvieron aquí firmando un convenio que no tenían facultad para hacerlo, porque era un convenio que no era relacionado con el deporte y la recreación. Entonces, son cositas que es importante que aclaremos y que ya está, como me acaban de asesorar, en el artículo 61 del comité, establece que todo lo relacionado a deporte y recreación tiene el comité, la personalidad jurídica lo permite. Todo lo que no es relacionado con deporte y recreación tiene que ir al consejo para su aprobación. Gracias. Gracias, don Juan Manuel. Ulises, adelante. Gil, no,
De mi parte, nada más para justificar el voto negativo que voy a hacer en el tanto se ponga ese acuerdo de que todo lo que se le oponga pues tendrá que modificarse. Yo creo que el plan estratégico involucró incluso una contratación de un consultor, un trabajo participativo en el que nosotros como Consejo Municipal fuimos parte, donde los funcionarios fueron parte, y si lo estamos modificando en una parte donde va a ser perjudicado el presupuesto para la cultura, para el proyecto más importante de la cultura, que es el teatro, yo particularmente diría que eso es algo que debería mínimo compartirse con el resto de compañeros para valorarlo antes de dictaminarlo acá. Listo, yo creo que ha sido muy claro. Y los compañeros del abogados también, entonces sí, yo creo que hay que seguir porque no es un tema de que queramos quitárselo o no, creo que don Luis fue muy claro y que el expediente estaba muy claro y más bien lo que don Luis dio a entender es quien tiene que ceder en este caso es el plan estratégico, no hay otra. Y creo que tiene que continuar. Créame, Ulises, que el tema del teatro, yo soy de las personas que en estos momentos más lo quiere y si no vamos a contar con esos recursos, pues se buscarán de otra forma para que esos recursos estén y se pueda tener eso. Pero por el momento, pues un tema legal yo no me lo voy a saltar. Creo que don Luis y don Enio fueron muy claros en ese tema. Em, y en ese caso, yo no sé, Fío, si vos pudiste acá redactar de nuevo el posible acuerdo que teníamos ya. ¿Entendiste un poco lo que don Luis mencionó? Sí, yo lo entendí, igual queda en la grabación, entonces Gil, yo lo tomo de ahí y si gustas lo lees Perfecto. parecido a lo que leíste al principio, o sea que es de acuerdo a lo que indicó Luis Álvarez. Correcto, que entonces el posible acuerdo sería recomendar al Consejo Municipal primero dar por recibido el oficio de referencia AA 004809072025. Segundo, autorizar a la alcaldesa o quien ocupe el cargo a la firma del convenio de préstamo de uso, administración y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén correspondiente a la finca número 4-104135-000, contiguo al costado este del Polideportivo de Belén. Y tercero, es agregar lo que don Luis había dicho, ¿verdad? Que él recomendó. Entonces, en ese caso, procedo a votarlo. Ulises, ¿a favor o en contra? En contra. Gracias. Teresita, ¿a favor o en contra? A favor, yo tomo de base los argumentos legales y el último punto que se va a quedar en el dictamen, que es el posible ajuste que se tenga que hacer al planeamiento, ¿verdad? Al plan. Y en ese sentido, pues, voto a favor para no atrasar más el convenio. Excelente, Tere, muchas gracias. Y en mi caso a favor, entonces queda aprobado con 2 votos y 1 en contra del regidor Ulises Arach.